Bien, hermanos y hermanas, en esta tarde vamos a ver unas porciones de la palabra de nuestro Dios para nosotros, el pueblo del Señor. Nuestro Dios, siempre teniendo el cuidado de su pueblo, una vez más quiere hablarnos. Vamos a buscar en la primera carta a Timoteo, su capítulo 6, su versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios: pelea la buena batalla de fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tenemos, hermanos, esta porción de la palabra de nuestro Dios, en la cual con su ayuda siempre meditaremos en esta tarde. Según lo que me informaron, el tema es este, ¿no? Peleando la buena batalla de fe. Y dice la palabra: pelea la buena batalla. Cuando nosotros encontramos esto, pelear en una batalla, nosotros tenemos, o rápidamente, nosotros miramos cómo es que nosotros tenemos que pelear esa batalla. No es una batalla de puño a puño. Es una batalla espiritual en donde es nuestro Dios el que nos guía a la victoria, pero es necesario que nosotros estemos bien delante de Él. Y en esta tarde, para ver cómo, para ir avanzando en este mensaje, vamos a, bueno, que aquí tomé tiempo, ¿verdad? Son 45, ¿verdad? Vamos a ver 3 puntos acerca de esto. Primero, para pelear una batalla no podemos ir a la aventura. Tenemos que analizar primero, y vamos a analizar 3 puntos. Primero, analizar el adversario, analizar qué es lo que tenemos para pelear, y analizar cuál es nuestra razón para pelear esta batalla. Es decir, con quién, con qué y por qué estamos peleando esta batalla. Miremos, primer punto, echémosle un vistazo al enemigo o a los enemigos, a cuáles o a quienes nosotros nos enfrentamos. Miremos primeramente, primera carta de Pedro, capítulo 5 y su versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5 y su versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miremos a uno de los enemigos, a este padre de toda mentira, como lo dice la palabra. Y este versículo de la palabra de nuestro Dios es muy interesante, porque nos marca a este adversario y lo da a entender como, no sé si todos lo miramos de esta manera, pero cuando nosotros hablamos de fe, la palabra dice que la fe es la certeza de lo que no se ve.
nosotros miramos que este enemigo, dice la palabra, es como león rugiente. Nosotros miramos aquí la palabra denota el poder de este enemigo, porque de lo contrario, ¿cómo dijera si el enemigo no tuviera poder? Dijera, ¿cómo que es lo que le podemos decir nosotros aquí? Es como un chuchito rabioso no le tiene miedo ni uno, ¿no? Pero lo marca como un león. Por ejemplo, anda un chucho con rabia ahí, pues nosotros, pues ahí está un machete. Con un machete no podemos enfrentar a un chuchito, o a pedradas, pero miramos a un león. La palabra dice, anda como un león, y no anda solamente así. Los que estudian mucho esto de los animales y se acercan lo más posible, primero averiguan si el animal ya comió o no comió, porque si ya comió anda un poquito tranquilo. Pero si anda hambriento, anda rugiendo porque carga hambre y lo primero que se le ponga enfrente, eso va a querer devorar. Entonces miramos nosotros este adversario. ¿Cómo lo miramos? Como decíamos nosotros en la escuela, cuando iba a haber un pleito, uno se nos oponía ahí, uno decía, vos no sos tamal que llené. ¿Cómo lo miramos nosotros ahí? Dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien abrazar, a quien no, anda buscando a quien devorar. Eso es lo que nosotros nos debemos centrar en esta tarde por medio de este mensaje, visualizar el tipo de enemigo a cual nosotros nos estamos enfrentando. Si nosotros lo miramos de nuestra propia cuenta, conforme a nuestras propias fuerzas, y lo queremos enfrentar con nuestra propia astucia, pues el tamal que no llena somos nosotros. De veras. Este león no anda buscando ahí quién lo va a acariciar como una mascota, anda buscando a quién comerse. Miremos otro versículo de la palabra de nuestro Dios, Efesios, capítulo 6. Efesios, su capítulo 6 y su versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Miramos a este enemigo nuevamente, él acecha. Y damos gracias a nuestro Dios, realmente en esta tarde, me alegro bastante. La verdad, si quiere me mira como un pesimista, pero no esperaba ver tanto pueblo, en serio. Porque nosotros miramos ahorita, pues el pensamiento solo está en vacacionar, el pensamiento solo está en fiestas, pero gracias a Dios hay bastante pueblo, hay bastante juventud. Quiere decir que la lucha se está haciendo y la lucha a los que aquí están presentes se está ganando, se va avanzando. El enemigo acecha. ¿Cómo acecha el enemigo? Volvemos y repetimos, no es una lucha puño a puño, es una lucha que él hace en contra de nosotros con sagacidad. Si no, pensemos un momento en la palabra de Dios, cómo el enemigo llegó con aquellas dos primeras creaciones de nuestro Dios. ¿Cómo llegó? Todos nosotros estudiamos el principio, el Génesis. Ahí nosotros miramos cómo este enemigo, el diablo, llegó con Eva. ¿Cómo llegó? Eva, anda a comer de este árbol prohibido porque si no te calles, ¿así llegaría él? No, llegó con palabras. Aunque Dios te ha dicho que no puedes comer de lo que hay aquí. Así llegó como un amigo que te va a marcar, te va a poner enfrente una solución, pero con engaño. También miramos nosotros cómo este mismo tentador no tuvo cara, como dice un corito por ahí,
de tentar a nuestro propio Señor Jesucristo. Y no se lo llevó a golpes, no se lo llevó empujado, no le ofreció eso. El enemigo llegó y astutamente usó la palabra de Dios, nosotros lo hemos leído, usó la palabra de Dios para tentar a nuestro Señor. Di que estas piedras se conviertan en pan. Tírate abajo, porque a sus ángeles mandará. Si postrado me adorares, te daré todos esos reinos. El enemigo es astuto, hermanos. El diablo es astuto. Por eso la palabra lo marca y dice que es como un león. El león es astuto. Y vamos a ir avanzando poco a poco, pero siempre con este ejemplo de león. Sí lo estoy diciendo bien, porque a veces se me cruza lo de mi pueblo. A veces digo león, pero el león, ¿va? Este animal no se va solamente así. Este animal primero estudia a su adversario o a su presa. Y jala a otros de la manada, ¿no? Por ejemplo, estos animales, estos se comen a otros animales más grandes que ellos. Un búfalo, por decirlo, es más grande que un león, tiene más fuerza. En el Salmo dice que las fuerzas del búfalo, ilustra la palabra eso, ¿no? Sin embargo, este león lo despedaza, pero no lo hace solo. Él siempre anda con otros de la manada y ataca entre grupo, y no anda buscando, y le voy a comer la orejita al búfalo, no. Se va directamente al cuello, a partes vitales del otro adversario. Entonces también esto nosotros vamos a ver a otro o a este enemigo que nosotros enfrentamos, porque este no pelea solo. Este tiene muchos seguidores, los cuales están en contra nuestra, también el pueblo del Señor. Estudiamos un poco al diablo, que él es el enemigo. Ahora estudiemos un poco, o meditemos un poco, el mundo. Para eso vayamos al Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, su capítulo es 17. Su versículo 14. Dice la palabra de nuestro Dios: yo les he dado tu palabra. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La palabra del Señor le marca al mundo en cuanto a las personas. Nuestro Señor Jesucristo separa a sus servidores o a sus discípulos y dice: ellos no son del mundo, ya salieron de la multitud, ahora son un pueblo aparte. Pero los que se quedan allí en el mundo no se quedan dando gracias a que él aceptó, qué bueno. No, dice la palabra: y el mundo los aborreció. El Salmo capítulo 3, vamos sin perder esta cita, echémosle un vistazo al Salmo capítulo 3. Y ahí nosotros podemos ver Salmo capítulo 3 y su versículo 1 dice: oh Jehová, cuánto se ha multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Este utiliza a sus servidores, aquellos que andan en el mundo, a los cuales el Señor quiere rescatarlos. Aquí se ha predicado el Evangelio en esta tarde. No sé si en cada asamblea se ha predicado, ya con nosotros se predicó el Evangelio, y en la mañana la mayoría de asambleas lo hace los sábados. Y la palabra del Señor está llegando.
Y estos rechazan el Evangelio y se van en contra del Evangelio. Y esto es en contra de nosotros también. El Evangelio de Mateo también dice que este enemigo está aún en nuestra propia casa. Porque allí dentro de la casa quizás puede haber más de algún incrédulo que no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Y siempre, sea en broma, sea en serio, siempre quizás hay oposición. Y sobre todo eso, nosotros podemos contemplar, esta es la batalla del cristiano. ¿Cómo lo miramos nosotros? Miremos Primera de Juan, su capítulo 3. Primera carta de Juan, su capítulo 3. Y su versículo 13 dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Esta es una gran multitud, muchos, dice el salmista. Muchos, nosotros podemos ver cómo está la situación en este tiempo. Y este es un acechamiento que cada uno de nosotros podemos tener. Hoy en estos días podemos ver cómo el mundo, o los que andan en el mundo, han acechado en contra de nosotros, queriendo que nosotros nos sumerjamos dentro de sus fiestas, ¿verdad? Ahí con nosotros nos dicen que la casa de nosotros es la más triste, no tiene lucitas. Sería bueno que pintara por aquí. Tengo 2 pinitos también ahí, uno cada lado. A esos pinitos les quedan buenas las luces. Solo la estrellita quizás le hace falta arriba y ya. Y cada uno de nosotros podemos contar algo de que a nuestro alrededor siempre hay personas que pertenecen al mundo y conforme a ello andan. ¿O no nos pasó así en nuestro vecindario? Quizás hasta en nuestra propia casa. Pensemos un momento. Quizás nos desvelamos y no porque anduvimos dando el abrazo en casa, sino que nos pusieron una bocina aquí, otra bocina allá. Ese es el acechamiento del mundo. Ahora nosotros, así como miramos al mismo enemigo, ¿cómo miramos a este otro enemigo? Tamal que llena, suavecito, no pasa nada con él. No, son peligrosos, son bastantes. Miremos otro. Ahora miremos uno que no lo podemos dejar a donde quiera que nosotros vayamos, ahí va con nosotros. Miremos Gálatas. Gálatas, su capítulo 5. Y su versículo 19 dice la palabra de nuestro Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ya estudiamos que el enemigo es el diablo, el enemigo nuestro es el mundo. Ahora, ¿qué decimos de nosotros? La carne. Esto que nuestros ojitos a veces se dejan llevar por las cosas que parecen hermosas. Aquel proverbio que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, no es solamente para el impío. Es que nosotros a veces miramos las cosas que como que no pasa nada, ¿va? Como que es bueno, como que no es muy malo. Tal vez no es bueno, pero tampoco malo. Decimos, y ahí vamos nosotros. La carne. Sobre todo esto nosotros batallamos. Y este enemigo va donde quiera que nosotros estemos, porque es la carne.
El apóstol decía, miserable de mí, decía el apóstol Pablo cuando se ponía a pensar en a lo que lo impulsaba la carne y a lo que lo impulsaba el espíritu. Las cosas que quiero hacer, estas no hago, decía el apóstol Pablo. Y nosotros, hermanos, pensemos un momento en esto. ¿Cómo miramos nosotros a este enemigo, la carne? Miremos todo esto, dice, manifiestas son las obras de la carne, y leímos un listado aquí, en donde a veces somos tentados, en donde a veces nosotros somos llamados a la batalla, más de alguna vez no nos han querido enojar, o nos han enojado, mejor dicho, y nos quieren llevar a ir hasta contiendas. Pensemos un momento, estos enemigos trabajan de la mano, van bien coordinados. El enemigo sabe dónde llegar y nosotros debemos de estar preparados con todo esto. Ya vamos a calcular bien el tiempo, porque entonces no vamos a salir de aquí. Nosotros, hermanos, miremos esto. Nuestro Dios nos dice, airados, pero no pequéis. ¿Alguna vez nos han enojado nosotros dentro y fuera de la casa? Muchas veces. Y ganas de irse a los golpes no faltan siempre, pero gracias a Dios que esa es la batalla que hay en uno mismo. No debo de hacer esto. Al que debo de honrar es a nuestro Dios. De veras enoja esto, cuando lo humillan a uno enoja. Pero bueno, uno tiene que agarrarse de Dios. Una ocasión, solo por no darle vía a una persona, me tenía encañonado con una 9 milímetros. En serio. Yo no lo había visto, no es que yo sea caprichudo y no debía. Pero íbamos así y yo no miraba las luces traseras. Y como quizás no habían salido los carros que tienen pie de vía en los retrovisores. Y íbamos así en la cola y bajó el vidrio y yo solo escuchaba que hablaba. Cuando yo escucho que hablan no volteo a ver. No voy a decir, chulo no me están diciendo. Entonces, iba con mi hija y mi hija me dijo, papito tiene pistola. Entonces ahí sí volteé a ver. Y cierto, bueno, encañonado me tenía, entonces yo dije, bueno, así por las buenas, pase, joven. No, ahorita lo digo bromeando, pero en ese momento, hermanos, como que queda aquello, va, de que, si yo tuviera una aquí ahorita también, esa es la carne. Y resulta que a los pocos días hubo un servicio ahí en Pinares con uno de los hermanos, y tenía que ir a encontrar a unos hermanos que no conocían, y fui allá al cruce de la Alameda, y ahí estaba el mismo don, el que me sacó la pistola, estaba en cantoneta, desprevenido, sin nada. Y la carne, si tuviera aquí lo dejara. De veras, hermanos, esto es la lucha que nosotros tenemos. Dirá alguno de ustedes, ese hermano rencoroso. ¿Quién no? De veras, a los celos, contiendas, más bien los deseos de la carne en el apetito sexual. ¿Cómo se combate esto? Difícil, ¿no? ¿O cómo lo miramos nosotros? Suavecito, pan comido es esto. No, por nuestra propia cuenta, no. Estos son nuestros enemigos. ¿Cómo lo miramos? Este es con quién. Ahora miremos con qué. ¿Con qué nosotros vamos a pelear? Para eso, miremos o regresemos a Efesios, en el capítulo 6. Efesios capítulo 6 y su versículo 10 en adelante dice la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y esta es la armadura. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está la armadura, hermanos. Que no podemos salir a la batalla nada más así por así. ¿Cómo iba a mandar el ejército militar a sus soldados con hondas y piedras cuando los guerrilleros tenían fusiles? ¿Cómo los iba a mandar así? Tenían que tomar armas para ir. ¿Cómo vamos a ir nosotros sin armas? ¿Cómo vamos a andar nosotros desarmados sabiendo que tenemos estos enemigos de tal calibre? Y el armamento aquí está, para que nosotros lo tomamos. El Señor dice, tomad. La palabra del Señor dice, por tanto, tomad toda la armadura. Y aquí encontramos nosotros la palabra que nos dice acerca de esta armadura. Nos dice que debemos de tomar casco, ¿no? Nos dice que debemos de cubrirnos el torso, ¿no? Así nos dice la palabra. Nos dice que tenemos que tener un escudo. Aquí encontramos nosotros, dice, calzaos los pies del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primero, revestirnos partes vitales del cuerpo, casco, balazo en la cabeza, ahí se queda. Torso, aquí los policías usan chalecos antibalas, se cubren partes vitales. Eso nos dice la palabra. Pero no es solamente defender y defender. No es solamente defender, se dice tomar el escudo de la fe. También hay que atacar, hermano. Y para atacar tenemos la espada. No nos podemos estar defendiendo todo el tiempo. Es necesario atacar o contraatacar a este enemigo o a estos enemigos. ¿Cómo los atacamos? Con sinceridad, con fe, con justicia. Eso es lo que nosotros tenemos para pelear. ¿Qué tanto de este armamento nosotros tenemos? Que el enemigo es astuto. Y él, si no estamos bien, él nos desarma, pero un instante, es especialista en eso. Por ejemplo, si nosotros ponemos la confianza en el hombre falla, fallamos todos. Pablo lo dijo, todos me abandonaron. Y eso es un pensamiento en el cual, oh, mis hermanos ya no me quieren. ¿Cuántos piensan de esta manera? A veces nosotros estamos en una situación de enfermedad, de tristeza, y los hermanos a los cuales una vez le dimos la mano y ellos nos animaban, ya no nos están visitando, ya no nos visitan. Eso, bueno, no me quieren, me voy a tomar. A Pablo dice, todos me dejaron, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo. Pero Pablo dice, pero Dios nunca me desamparó, ahí estaba Dios. Entonces, eso es lo que nosotros, porque el enemigo mete pensamiento. ¿Ya ves? Y aquellos que te decían, hermanos, ¿dónde están? Y ahí llegan los camaradas, ¿no? Estás triste, vos mejor tomate una de estas. Mira, con esto se te van todas las tristezas. Para eso se presta. Es
Entonces, hermanos, esta es la armadura. Entonces, teniendo esto, miremos ahora, visualicemos cómo, teniendo a nuestro Señor Jesucristo por delante como David, ¿no? ¿Cómo era el enemigo que enfrentó David? Goliat. Desnutrido el pobre hombre. Chiquilín. No, era un gigante. Este hombre tenía fuerza. El escudo que usaba pesaba bastante. Su armadura era pesada. Y David, un muchacho que ni el propio padre pensaba que fuera un hombre de guerra, llamó a todos y de último dejó a David. ¿No tenés otro? Le dijo Samuel, creo que fue. ¿Tenés otro? Bien, me queda uno. Y ya apareció David. Y David se fue a enfrentar delante de este enemigo, que al igual como nosotros miramos al diablo, al mundo, a la carne, si nosotros nos miramos con nuestra prueba, esos son gigantes. Enfrente de nosotros son gigantes. Pero David, ¿qué hizo? Yo no vengo solo, dijo David. Yo vengo con mi Dios. Piedra y ondas fueron suficientes para que aquel se desplomara. Nosotros debemos de tomar esta armadura. Miremos Santiago capítulo 4 nuevamente. En cuanto al diablo, Santiago capítulo 4 y su versículo 7 dice: someteos pues a Dios, y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Oh, el león va a salir huyendo de nosotros, pero ¿cómo? Diciéndole: diablo, yo no vengo solo, Dios viene conmigo, y él huye. El enemigo, cuando mira la presencia del Señor, él huye, porque sabe que no lo puede derrotar. Y si nosotros estamos con él, como dice la palabra, si Dios es con nosotros, yo creo que todos lo sabemos, lo que sigue, ¿no? ¿Quién contra nosotros? Este huye. Pero es necesario que nosotros nos sometamos a nuestro Dios. Miremos ahora el mundo. Primera de Juan. Capítulo 2. Y su versículo 16 dice la palabra: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Derrotado el mundo, la multitud, el astuto, el león huye. La multitud, dice, pasa y no derriba al cristiano. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora miremos la carne. La victoria sobre la carne. Otra vez a Gálatas. Perdón, hermano, pero así conocemos más la Biblia. Gálatas, su capítulo 5 y su versículo 24. Gálatas capítulo 5 y su versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son de Cristo. ¿Cuántos somos de Cristo realmente? Amén. Hemos crucificado la carne. La carne ya no se enseñorea, o no tiene que enseñorearse de nosotros. Nosotros vencemos con nuestro Dios. Como lo dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí lo dice. Y ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Entonces sí se pueden vencer a sus enemigos. El astuto, el león sale huyendo, la multitud pasa y el que hace la voluntad de Dios permanece. Y este que es el más cercano, el que no nos deja, el que dormimos con él,
está crucificado para los deseos mundanos. En Cristo Jesús hay victoria y nosotros no tenemos que soltarnos en ningún momento. Soltarnos de nuestro Dios es como abrirle un portillo al enemigo y decirle, bueno, aquí estoy, desháceme, porque Él es lo que Él hace. Él vino para hurtar, matar y destruir. Él destruye. Ahora nosotros miramos como hermanos que un día para nosotros fueron ejemplo. He visto como hermanos que cuando yo era pequeño me invitaban a la escuela dominical y vamos. Y que pasado el tiempo cayeron en vicios de licor. Ya no está este hermano, ya murió. Y murió por cirrosis, por estar tomando mucho. Así los hace el enemigo. Pero nosotros, hermanos, miremos todo esto. Nosotros en nuestro Dios pongamos nuestra vista. Bueno, ya vimos con quién y con qué peleamos. Ahora, ¿por qué es lo que nosotros peleamos? Toda guerra tiene su razón. Nosotros miramos las guerras que hay hoy en día. Algunos luchan para mostrar su poderío. Japón dice que retó a Estados Unidos porque se cree más poderoso que Estados Unidos. Las guerras se levantan por petróleo. Toda guerra tiene su razón. ¿Cuál es la razón de la nuestra? ¿Qué es lo que nosotros, por qué es lo que nosotros batallamos? Pensemos un momento. Nosotros miramos ahora congregación con congregación batallándose y tirándose unos a otros. Esa no es la guerra. A ver quién pone los aparatos más grandes para ver quién suena más. Eso es una guerra absurda. ¿Cuál es el sentido de que nosotros los hijos de Dios peleamos? Pues el sentido lo encontramos, ya se nos va a ir el tiempo, lo encontramos en la gran comisión. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Esa es la razón del pleito, esa es la razón de la batalla. Porque los enemigos o el enemigo pelea porque no quiere perder a los que con él están, a los que se van a ir con él al infierno. Y el pueblo del Señor, nosotros peleamos con nuestro Señor siempre para arrebatarlos a ellos de ese castigo eterno. De lo contrario, no tenía razón de ser esta guerra. Esa es la pelea, esa es la razón. Por eso es que es necesario que el cristiano, todos nosotros, andemos en novedad de vida, porque predicar el evangelio no es solamente decir quién se quiere convertir. Predicar el evangelio es caminar con Dios. Que predicar el evangelio es lo que dice Corintios, ¿no? De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, y dejar las cosas pasadas, para que vean en nosotros que hay cambio en Cristo Jesús. También nos encontramos esta razón en Romanos, y ahí vamos a ir terminando, hermano. Romanos capítulo 10. Romanos su capítulo 10. Dice, Romanos su capítulo 10, en su versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
y de los que anuncian buenas nuevas. Esta es la razón de la batalla. El enemigo quiere callarnos. El enemigo quiere que el evangelio sea burla para los demás. Si no, no sé cuánto leyeron el diario de ayer. Apareció un predicador muerto en una cantina, o antier creo que fue. Y ahí lo marca el diario, dice, predicador muere en cantina. ¿Cómo golpean al evangelio de esa manera? ¿Qué pensarán aquellos lectores de esa columna que en letras grandes estaban? Me llamó la atención y empecé a leer, y muchos se admiraron de la muerte de este hombre porque apareció con efectos de licor muerto, cuando días antes predicaba. ¿No son estos los que Judas dice que andan soñando, soñadores, que quieren ser algo y no lo son, pero sí lo aparentan? Conozco a una persona que realmente me golpeó personalmente, me golpeó fuertemente en mis sentimientos. Esta persona yo lo vi llorar por el evangelio. Hicieron una campaña, es Pentecostés, hicieron una campaña y empezó a lloviznar, como las campañas del aire libre, y aquel hombre empezó a llorar, ay, nadie va a venir. Yo me quedé viendo, este hombre realmente ama el evangelio. Sin pensar que días más antes, este iba a ser un gran violador. Tomando a una miembro de mi familia, niña de 12 años, y la violó. Ahí yo sí, esto lastima, golpea personalmente, pero más golpea el evangelio. Y viene la esposa de él, y estando nosotros ahí, y se nos queda viendo enojada, ustedes van a pagar por lo que le hicieron a un gran siervo de Dios. Bueno, nadie hizo nada. Pero resulta que con esta denuncia que se le hizo, porque qué triste ver como a un pastor lo sacan de una congregación amarrado para irse preso. Bueno, yo digo pastor disfrazado, era lobo. Y resulta que con esta denuncia toman valor las dos niñas, hijas de este hombre, le dice, no defienda a mi papá porque él fue el que nos violó a nosotras también. Este es el evangelio, de esta manera se está golpeando el evangelio en esa comunidad. Ya no quieren pastor. Lo que querían ahí era quemar a ese hombre. Pero la palabra del Señor, vuelvo y repito, ¿va? ¿Qué es lo que usted hubiera hecho en mi lugar? Se hubiera reído, no, en mi corazón había rencor, pero la palabra de Dios siempre nos dice y nos marca, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré a cada uno. Este hombre está preso, no va a salir luego, porque después que estas niñas dijeron esto, la misma esposa va a poner denuncias sobre denuncias. Y así trabaja este enemigo. Y nosotros, hermanos, tenemos que pelear. Un minuto me queda. Pelear. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Salí derrotado. No, he peleado la buena batalla. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual el juez justo dará. Y no solamente a mí, sino a todos. Al igual, ahí entramos nosotros, los que peleemos con nuestro Dios. Pablo decía en Hechos 20, el hermano me lo recordaba ahorita en la tarde, voy a ir en el Espíritu, voy a ir a Jerusalén sin saber lo que ahí me ha de esperar, salvo que el Espíritu me dice que me esperan prisiones. Pablo iba consciente de esto. Pero él dice, nada, en ninguna cosa yo hago caso. Yo no me voy a acobardar, porque el soldado de Jesús no se acobarda. Nosotros seguimos de frente.
porque mayor es el que está con nosotros, lo dice Juan, que el que está en el mundo. De ninguna cosa hago caso, aún ni de mi propia vida yo la estimo, con tal de que acabe mi carrera, dijo Pablo. Esa es una carrera. ¿Cuándo se termina esta carrera? ¿Cuando muramos? ¿O cuando el Señor venga por nosotros? Hasta ahí se acabó. Y ojalá que en nosotros haya el mismo sentir que hubo en el apóstol Pablo. Un sentir de satisfacción. Ya peleé. Y no peleé solo. Dios estuvo conmigo y vencí. La pelea de Pablo no fue fácil. ¿Cómo peleó Pablo? Siendo azotado, predicando el Evangelio, salía de un lugar y iba a otro, pero predicaba el Evangelio, y así pelearon los discípulos del Señor. Cuando aquellos le dijeron, ya no queremos que prediquen en el nombre de Jesús, aquellos, bueno, ya no, discúlpenos ustedes, ya no lo volvemos a hacer. Así salieron ellos. Juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y dice que los agarraron, los azotaron, y cómo salieron ellos, gozosos de haber sufrido por amor a Cristo. Entonces, hermanos, peleemos esa batalla. No estamos solos. Dios está con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.